La situación de pandemia ocasionó distintos cambios en el sistema de salud y uno de ellos se produjo en la presencialidad de las consultas médicas. Sobre estos cambios, sobre la telemedicina y la asistencia telefónica, hablamos con la especialista en nefrología y directora técnica de CAMOC, la doctora Mercedes Chá. La profesional es también especialista en gestión de servicios de salud, con varios cursos de informática médica y una maestría en estudios organizacionales, con énfasis en cambio y entre ellos en el cambio tecnológico. Es así que a partir de nuestra consulta, la doctora Carmelitana habló sobre cómo la mutualista tiene planificado el futuro de la atención a sus usuarios. Bueno, primero que nada, darle las gracias por haberse interesado en esta área, que realmente nosotros hemos tenido un interés marcado durante todo el periodo, porque de alguna manera la pandemia ha ocasionado distintos cambios en el sistema de salud, y uno fue en el aspecto de la presencialidad de las consultas médicas. En realidad no ha sido un periodo fácil. ¿Por qué? Porque primero que nada teníamos todo el tema de la pandemia y las distintas recomendaciones que surgían para su óptimo manejo, que se extiende desde el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, bueno, estábamos abocados a su cumplimiento. Pero de forma simultánea también había que contemplar que había usuarios que tenían patologías que no estaban directamente vinculados con la pandemia y que también requerían una resolución. Hay algunos que se pueden derivar para más adelante o se podían diferir de forma más exacta, pero hay otros que requerían un tratamiento oportuno, digamos. Entonces, en este aspecto nosotros, lo primero que quiero destacar es que en ningún momento se suspendió totalmente las consultas presenciales dentro de la institución, salvo en algún periodo de alguna semana en la cual teníamos un brote muy importante en la zona, digamos, en los cuales, bueno, durante ese periodo se maximizaban las medidas para evitar la expansión del mismo. Por lo tanto, queremos que eso quede claro. Después, con respecto a la parte ambulatorio, nosotros en realidad la parte siempre mantuvimos la presencialidad. Es verdad que nosotros incluso tenemos especialistas que vienen de larga distancia, por lo tanto también había que cuidar a esos especialistas, en los cuales también ahí se contemplaba el tema de la telemedicina en su modalidad de teleconsulta, por este motivo, pero también teníamos en cuenta el tipo de especialidad que era. Porque hay algunas especialidades que se prestan, por decirlo de alguna manera, más al tema de la teleconsulta o de la telemedicina por las particularidades que tiene y también adecuándonos un poco a la consulta telefónica, que después podemos profundizar más en ese aspecto. Entonces ahí teníamos un porcentaje de teleconsulta. También es una realidad que muchos usuarios que no se desplazan no quieren salir de su domicilio también porque tienen miedo y quizás no consideren relevante su problema de salud. Digamos que con una consulta, para repetir medicación o por algo, no concurrieron de forma presencial. Lo otro que también queremos destacar es que desde casi el principio, la primera consulta con el especialista la consideramos que debía ser presencial. ¿Por qué? Porque es muy difícil opinar por teléfono de un paciente que yo no conozco, ¿tá? Entonces, una cosa es cuando yo conozco al paciente, sé lo que tiene, sé lo que no tiene, sé lo que me entiende, sé lo que no me entiende, sé qué problema de salud puede llegar a tener y las eventuales complicaciones. Entonces ahí se pueden alternar consultas presenciales con consultas telefónicas, pero cuando existe una relación de confianza con el paciente, entonces ahí las decisiones, digamos, se toman con mayor seguridad. Y también otro elemento clave es que tener acceso a la historia clínica electrónica durante la consulta. No es lo mismo que yo haga una consulta telefónica, digamos, así a que la haga en el consultorio médico,
accediendo a toda la información del paciente. Hoy nos conectamos, tenemos toda la paraclínica, tenemos la medicación, tenemos todas las interconsultas que se realizó, tenemos todas las radiografías, o sea, tenemos toda la información. Y tenemos que complementarlo con la información que nos brinde el paciente. También hay un tema que es importantísimo, que es el tema de la privacidad del acto médico. O sea, el médico debe estar en su consultorio con toda la información disponible y el paciente también tiene que asignar un lugar en el cual pueda también concentrarse en esa consulta y estar totalmente involucrado en ella, ¿no? Porque para poder establecer el vínculo, para poder pensar bien todo el tema de las preguntas. ¿Por qué? Porque es mucho que es comunicacional. Entonces no podemos tener ruidos de fondo, no podemos estar en 2 o 3 cosas a la vez. Eso es bien importante, porque durante la consulta se toman decisiones que van a influir en los diagnósticos. No va a ser una atención telefónica mientras tú estás paseando por algún lado y el paciente anda jugando al fútbol en otro lado. Exactamente, porque necesitamos que estén las 2 personas, digamos, concentradas en eso para poder obtener el mejor resultado, digamos, ¿no? Eso me parece que es un elemento clave que hay que considerar. Con respecto, ya mencioné, no sé si lo mencioné, que la primera consulta con el especialista era presencial por todo lo que analizamos. Bueno, con respecto ahora, ¿cómo vamos a avanzar en esta área? Ya partimos de todo lo que mencionamos. Ahora creo que el gran desafío que tiene todo lo que es la telemedicina, digamos, ¿por qué? Porque hay una cosa que es importante. Una cosa es en un contexto de pandemia, ahora seguimos un poco con la pandemia, pero ya surge la vacunación, ya surgen otro tipo de intervenciones, digamos, que va a ser quizás un paso intermedio hacia la nueva realidad que vamos a enfrentar. La telemedicina ya existía previamente, con un poco con escaso desarrollo, por decirlo de alguna manera, en algunos lugares del mundo, de forma más marcada que en otros. Existen muchos estudios pilotos en distintos lugares con distintas especialidades, porque cuando vos entras a hablar de la telemedicina tenés que considerar el entorno social en el que se va a desarrollar, las herramientas tecnológicas que cuento y con las características de la especialidad que voy a manejar. Como ya dijimos, una cosa es psiquiatría, otra es cirugía, otra es fisiatría. Cada una tiene elementos en los cuales entra a pesar más o menos el examen físico. Por ejemplo, en psiquiatría los aspectos comunicacionales son claves. Entonces quizás ahí en la incorporación de la videollamada ya mejoras mucho la calidad del acto médico. Pero ya con el tema de cirugía o fisiatría, donde el examen clínico adquiere mucha relevancia, ya su uso se complejiza. Entonces es bien importante tener presente esas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que la consulta sea resolutiva y que el paciente salga con una resolución, digamos, del tema con el que está siendo tratado. Bueno, por ahora. No, te iba a preguntar, es decir, la telemedicina es algo que aparentemente surge más con fuerza por el tema de la pandemia, pero vino para quedarse, ¿no? En ese marco hay como, no es solamente la llamada telefónica, la telemedicina, sino que como tú explicabas, y como hacías en el trabajo que publicaste, es un poco más. Hay cierta reticencia todavía de la población a este aspecto de la atención a distancia. ¿Cómo se resuelve? No, yo lo que creo que es un tema en el que todavía falta trabajar mucho. Vuelvo a decir, hay aspectos sociales, tecnológicos y de las organizaciones de salud que hay que considerar, que es una herramienta clave para mejorar la accesibilidad a la consulta, si es verdad, que se puede acceder a un especialista quizás más fácil, pero que hay que tener en cuenta todo lo que ya comentamos y que el gran desafío que tiene es mantener la calidad de la asistencia y ser eficientes, ¿tá? O sea, hacer una atención de calidad muy similar a la de la presencialidad. Eso es el desafío que tiene, ¿no? Acercarse lo más que se puede, digamos, ¿en qué? En tener información para la toma de decisiones durante el acto médico, ¿tá? Y también, o sea, los usuarios y los profesionales tienen que aprender a trabajar con esta modalidad, porque hasta hoy en la universidad, cuando uno estudia, no está incorporado esto. Y también hay que aprender desde los pacientes
y desde los profesionales. Eso me parece importante. Lo otro que me parece que también es importante es que, por ejemplo, con respecto a la cirugía, que es un tema con el que se habló bastante, digamos, de que se habían retrasado las agendas en distintas instituciones, esa no es la situación de Camocon. Durante todo el periodo se mantuvo el ritmo de coordinaciones y de cirugías, de urgencias y oncológicas. De vuelta, quizás alguna semana se suspendió alguna coordinación por el tema de que había brotes en la localidad, pero nosotros no tenemos un atraso, un atraso quirúrgico. Digamos, hoy los tiempos de espera andan entre 20 y 30 días, o sea, una vez definido el acto quirúrgico, entre los 20 y los 30 días se operan los pacientes. O sea, no tenemos un atraso en la cirugía. Lo otro que me parece importante es que en este contexto del retorno a la presencialidad y el tema de todo de esta realidad quizás intermedia, no sé cómo llamarla, sí vamos a retomar todo lo que son los programas de screening. ¿A qué vamos? Nosotros citábamos a los pacientes para la realización del Papa Nicolau, para la realización de mamografía, y también vamos a jerarquizar nuevamente el tema de la consulta con el médico de referencia y con el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿está? Y aquí vamos a la diabetes y a la hipertensión fundamentalmente. Si bien existen otras enfermedades crónicas, pero esas dos que son las que tienen una mayor prevalencia, son las que vamos a insistir, digamos, con la presencialidad. Ya digo, de vuelta, la presencialidad de la mano y también la telemedicina, pero la telemedicina de la mano del médico de referencia. O sea, si alguien necesita una teleconsulta, lo hacemos a través del médico de referencia, pero no tratamos de disminuir las consultas telefónicas con médicos que no conocen realmente al paciente, y esto es clave en el seguimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles. El tema oncológico surgió los últimos días también como dato que había un retraso en el país, no como está famoso. Por eso, no, con respecto a eso, toda la patología diagnosticada, digamos, fue tratada y demás. Lo que sí, durante este periodo no pudimos trabajar de forma proactiva, como se hacía siempre, el tema para el screening con respecto al Papa Nicolau y a todo el tema de los FKTs y la pesquisa del cáncer de colon, porque era difícil, digamos, combinar el entorno de pandemia con convocar gente que estaba saludable, digamos, y que era un examen de control. Ahora, que se viene como ajustando, digamos, la situación, vamos a empezar de forma progresiva a retomar todos estos aspectos. No, lo otro que también te quería comentar es que nosotros estamos trabajando con FEPREMI Salud Digital, y que la idea es, a la brevedad, en los próximos meses, incorporar la videollamada desde la historia clínica electrónica. O sea que nosotros estamos frente a la pantalla y ya desde la pantalla directamente nos vamos a poder contactar con el paciente, digamos, él nos va a ver y nosotros lo vamos a ver a él, pero obviamente que lo vamos a ir implementando de forma progresiva. ¿Por qué? Por todas las precauciones que tenemos que tener para que la consulta sea lo más eficiente posible. Sí, en ese sentido, Camocon ya ha instalado una plataforma digital bastante interesante que permite acceder a un montón de recursos. Sí, nosotros en realidad tenemos todo lo que es el desarrollo de la historia clínica electrónica, digamos, para el equipo de salud, y después tenemos lo que llamamos Camocon Online, que es de alguna manera lo que nos permite, le permite a los usuarios, acceder, solicitar sus consultas, agendarse, también accede a los exámenes de laboratorio y también accede a la medicación, incluso la fecha de vigencia y demás. Es una herramienta que también progresivamente se va a ir mejorando. Hoy todo lo tecnológico es dinámico y en cambio permanente. O sea que lo que tenemos hoy, quizás dentro de 2 meses sea distinto o esté mejorado. O sea, nunca se termina con eso, ¿no? Y bueno, algunos usuarios han solicitado acceso a la historia clínica electrónica.
si bien hay aspectos muy importantes que hay que considerar, por eso todavía no lo consideramos, porque hay aspectos de confidencialidad de la información y también de interpretación de los usuarios de la información, que no sabemos hasta dónde, eso es una pregunta de investigación, hasta dónde los usuarios interpretan la información, y bueno, sobre todo con la terminología médica. Con la terminología médica, y también hay información que muchas veces cuando se recibe es conveniente estar con un soporte, digamos, ¿no? Como un acompañamiento por parte del profesional de la salud.